ya no recibe la Navidad con tanto entusiasmo como lo hacía anteriormente. Y esto no que bueno, que uno tiene que embarcarse en ponerse ese, como dirían, esa meta, sino que es algo que de forma muy curiosa se va dando sola en uno a medida que uno se va dando cuenta y va viendo todo cómo es en realidad todo esto, cómo el mundo está tan engañado, pero tan engañado que camina como la misma Biblia dice. Muchos que dicen somos ateos y se juntan en Navidad a celebrar, pero ni siquiera saben que están celebrando. Y aunque es bastante sabido, ¿no?, que esto del pesebre y todo, muchos no llegan a comprender de qué se trata realmente todo esto, y celebran algo que ellos niegan. Entonces ahí uno puede ver cómo el mundo se contradice a sí mismo, porque camina en total ceguera, en total oscuridad, sin Dios, sin aceptar a Cristo. Algo que podemos notar también, que se hace muy llamativo, muy notorio en las fiestas, son los arbolitos de Navidad. Y tiene una historia que no está 100% comprobada, porque las historias, cuando pasa mucho tiempo, es como que se las vuelve a reinventar. Alguna vez habrá escuchado la frase de que la historia miente o la historia no es como se la cuenta. Y ocurre eso, que hay muchas cosas de la historia que está bien, no fue que no era, por poner un ejemplo, Colón el que llegó a América. Más o menos los datos más importantes se conservan, aunque se quitan otros más importantes, como que ya habían otros que habían llegado antes, o las condiciones en las que se dio todo eran muy distintas a como se llega a contar. Así con todos los sucesos históricos importantes. Se les llama distorsión, se van distorsionando, se dice, con el paso del tiempo. Y con respecto a lo del arbolito de Navidad, no se sabe exactamente cómo fue que se empezó a incorporarlo a la Navidad. Hay varias versiones, un tanto distintas una de otra. La más antigua, dice que fue un tal Nimrod. En Génesis 11:5 nos podemos encontrar Génesis 11:4, dice: y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esto era con respecto a la torre de Babel, decían ellos: hagámonos esta torre. Con esta torre ellos querían gloriarse y decir: el hombre, miren hasta dónde ha llegado el hombre. Y después se nos cuenta que Dios desciende y confunde los idiomas allí. Hay un personaje detrás de esta historia que es Nimrod. Él estaba ahí, él fue el primero que hizo su nombre reconocido entre las personas. Este Nimrod se cuenta que vivía en una relación muy incestuosa, por lo que él estaba teniendo relaciones en un concubinato con su propia madre. Y su propia madre lo alentaba a que él sea reconocido como alguien grande. No pasa mucho y este Nimrod muere. Y la madre se inventó todo un cuento ahí de que en donde lo enterraron nació un árbol que todo el año, durante todas las estaciones, estaba verde. Y ella decía: cuando llegue tal fecha vamos a llevar un gajo de este árbol a nuestras casas para conmemorar a mi hijo, que siempre va a estar vivo entre nosotros. Y ese es el pino. El pino llega al otoño, llega al invierno, llega al verano, y él siempre está con sus hojas verdes. Ella decía: bueno, ese árbol nació de ahí, de la tumba de mi hijo, indicándonos que él siempre está vivo entre nosotros. Y así se fue incorporando esto a las celebraciones paganas, que ya vimos que después se incorporaron también todas esas celebraciones al mundo cristiano, cambiándole la fachada nada más, cambiándole la cara. Y ahí se cree que ya se incorporó el arbolito de Navidad que después le llamamos arbolito de Navidad, que se hace con un gajo de pino, se hacía en la antigüedad.
Otra versión también dice que Herodes, un rey romano que persiguió mucho a los cristianos, que hizo mucho desastre para causarle miedo, para causarle terror al pueblo cristiano, después de una persecución muy fuerte que había desatado, trajo las cabezas de los cristianos más reconocidos y los colgó en un árbol enfrente de una ciudad a la que él estaba aterrorizando, una ciudad creo que de los judíos, allí en donde más cristianos había, como para advertirles que empiecen a adorarlo y reconocerlo a él como Dios, que era lo que los emperadores pretendían, o que vean lo que les podía llegar a pasar. Y bueno, esta semi-historia, semi-leyenda dice que nuestro enemigo, como forma de burlarse de nosotros, incorporó después el colgarle pelotitas a ese gajo de pino, y ahí ya tenemos que representan las cabezas de los mismos cristianos, y ahí ya tenemos el arbolito de Navidad al que hoy se le han agregado lucecitas y regalitos y cosas así, porque un buen tiempo después vino otro que daba regalos, y este era el tal Papá Noel, que también ya se lo incorporó. Va pasando el tiempo y se van incorporando cada vez más cosas y más personajes a esto de Navidad. Se puede ver, ¿no?, como Papá Noel después también le ha quitado todo el protagonismo a Cristo, porque el símbolo de la Navidad hoy es ese hombre barbudo de traje rojo que se le llama Papá Noel, y se menciona más Papá Noel entre los que no conocen a Dios que el nacimiento del niño Jesús. Y a veces entre los que conocen a Dios también se menciona más a Papá también, Noel y a otros. Sí, llegamos a ese punto. Y esta más o menos es la historia de la Navidad que celebramos. No sé si quieres agregar algo más, Felipe. Estoy viendo que ya son las 10:04 de la mañana. Sí, esa es la historia por ahí de dónde surgieron, ¿no es cierto?, estas fechas, estas cosas medio locas, que al fin y al cabo si agarramos un día y ahora se dice que se festeja el nacimiento de Jesús, como dijiste, no vamos al extremo, no lo vamos a recordar nunca más, no hacemos más nada, pero que si lo vamos a hacer, que por lo menos sea más o menos indicado, ¿no es cierto? Claro, justamente las personas estimuladas por todo este ánimo de festejo, se les va un poquito típico de nosotros, las personas, la naturaleza humana, querer utilizar todas estas cosas para darle rienda suelta a la locura, así a todo lo que lleva nuestra naturaleza caída ahí, arrastrando, queriendo, buscando el lugarcito por donde puede salirse para donde puede hacer alguna locura, sí. Encuentra. Y si bien como aprendíamos recién un poco de historia, ¿no es cierto?, de dónde salió que se festejan esta fecha, por qué el arbolito de Navidad, o lo de Papá Noel, que dicen que lo inventó Coca-Cola, cosas así, si vemos bien, ya desde el principio pensé que esta fecha como que la fueron poniendo mal o queriendo sacar del centro a lo que es Jesús, ¿no es cierto? Sí. Y si bien, como decías, lo que nosotros celebramos siempre de Jesús es su muerte, recordar que nació no está mal tampoco. Claro, pero si ya viene con una historia medio mala, todas estas fechas, podríamos por lo menos hacer un esfuerzo a la gente cristiana, los que creen en Dios, y los que no también, de ya que si es algo malo, bueno, utilizar esta fecha, pero para recordar lo que es Jesús, porque parece que es peor, porque si tiene esa historia mala o medio equívoca, ¿no es cierto?, todo surgió de algo que nada que ver, no era el motivo principal recordar a Jesús. Si ya pusieron esta fecha, por lo menos recordemos a Jesús, no veníamos para acá con Pancho y vimos para el rayo del sol un pal que se van a levantar hoy a la noche capaz, tirados en el rayo del sol, y uno dice, Jesús nació, la persona que murió después y dio vida a todo el mundo, y se dice, estamos recordando a Jesús y al pesebre, y terminamos en esas situaciones, ¿no es cierto? Muchas veces uno como se pone a pensar... una situación triste, lamentable del hombre, de la persona, ¿no? Tal cual. Y eso, al contar de que si tiene una historia medio loca o rara o mala, por lo menos que recordemos de verdad el nacimiento de Jesús y lo tomemos como lo que es, ¿no? Claro, que no alimentemos, que no lleguemos a aprovechar para alimentar las ocurrencias de las cosas de la carne. Y algo
que vale la pena mencionar también es que esta fecha es la fecha en la que las empresas se hace muchísima plata, entonces la promocionan por el lado de todo esto de Papá Noel y de los arbolitos y todo, porque consiguen recaudar muchísima plata con todo lo de las lucecitas, los arbolitos, las decoraciones, las comidas, lo que se gasta en pan dulces, en turrones, en sidras, todo eso que es muy particular de esta fecha. ¿En cohetes? En cohetes. Ayer decíamos qué manera de gastar plata al cohete en cohetes, ¿no es cierto? Sí, y se tiran por ahí unos cohetes que vos no sabés si resucitó Hitler y viene con un ejército o están festejando algo. Y encima cuesta un montón de plata. Es plata con la que uno a veces podría pasar unos meses, ¿no? Ayer vimos una seguidilla de unos cohetes con un montón de luces que uno puede decir si estaban lindos. Póngale que duró 10 minutos como mucho la seguidilla de cohetes, ¿no es cierto? 10 minutos de luces, terminó todo, y yo calculo por lo que había visto en los negocios después que habrán sido como 8.000 pesos más o menos, en 10 minutos de un par de luces, ¿no es cierto? Así que... Encima, considerando ahí, podemos volver una y otra vez a lo que es la naturaleza del hombre, caída, desastrosa, porque somos capaces de llegar a gastar plata en cosas así, sabiendo que hay gente que en esa misma fecha a lo mejor no tiene ni para comer, pero a nosotros no nos importa, vemos hasta ahí nomás, nos vemos a nosotros y los caprichos nuestros, y así andamos, así va todo, así va yendo todo, va yendo hacia su fin. Es ya señalado en la Biblia y podríamos decir también muy bien merecido del hombre por todo lo que ha hecho en este mundo, y no nos asombremos de que la tierra por ahí, como dice la palabra, vomite a sus propios moradores con todas las catástrofes que llegamos a ver y cosas así, por todo lo que el hombre hace, ¿no? Y la vida que el hombre quiere llevar, que es por ahí bastante distinta a lo que Dios nos propone llevar. Gente enriqueciéndose mediante productos, otros enriqueciéndose en extremo, otros sufriendo hambre, mientras otros gastan plata en cualquier cosa, mientras otros amanecen tirados por ahí. Podemos ver el mundo loco que el hombre ha creado y del que siempre decimos tenemos que huir a toda costa, no sea que llegue el momento, llegue el gran día y nos agarre distraídos en algo que no nos sirvió para nada y que nunca va a servir para nada tampoco. Hacemos una oración, Felipe. Ya son las 10:11 de la mañana, hoy nos extendimos un poquito más. Vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle a nuestro Señor que abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos espirituales y que podamos vivir de una manera inteligente, si se quiere, en este mundo, sabiendo bien, como dice la palabra, en qué invertir nuestro tiempo, en qué invertir, si en caso de que tengamos unos pesos, saber bien cómo invertirlos, en qué o hasta en quién invertirlos, saber manejarnos de manera ordenada, de manera agradable a Dios, más que nada en estas fiestas en que los ánimos parecieran andar muy elevados, poder aprovechar todas esas emociones que uno pueda vivir para hablar de Dios y para contar qué se celebra realmente en estas fechas. Te pedimos, Señor, que tú nos libres, que tú nos guardes, que tú nos apartes de toda la contaminación que hay en este mundo y que podamos tener un alma, un espíritu limpio, agradable, que busque hacer tu voluntad, que quiera vivir por ti, por encima de cualquier otra cosa que este mundo nos ofrece. Así te pedimos por cada hermano y por cada amigo que nos esté escuchando, para que tu luz, Señor, pueda resplandecer en cada vida y traernos claridad al pensamiento y paz al espíritu, al alma, mediante esa iluminación que solamente viene de ti, Señor, para lograr darnos cuenta de qué se trata y a qué va todo esto, Señor.
descansamos en ti y decimos amén. Hágase tu voluntad, Señor, por encima de todas las cosas en nuestras vidas, y amén, amén. Amén.